para conocer todos los entretelones y tratar de comprender en su globalidad. Pero podríamos decir que sí, el acuerdo se logró y el acuerdo se logra en el sentido de que al final todos se dieron un poco. Sí, al menos en mi apreciación personal, Angélica, la pregunta es quién se dio más o quién se dio en las últimas trabas, porque evidentemente si uno hace un catálogo de lo que ganó uno, lo que ganó el otro, o por lo menos lo que declaran unos y otros, que entiendo lo tienes hecho punto por punto, solo digo que eran cosas que más o menos durante las últimas semanas ya estaban establecidas, pero que algunos de esos puntos eran nudos esenciales para terminar de rubricar la firma en las últimas horas, que se habían puesto en duda si iba a ser aceptado por uno o por otro. Y a mí me da la impresión que en ese sentido lo único más novedoso de lo que se habló en las últimas 2 o 3 semanas es el aporte adicional al 6%. Claro, que no sea 6 sino que 7% finalmente. Y que eso terminó de destrabar uno de los puntos mayores que le permite decir a la derecha hoy día que ellos sí no se movieron del punto de que el 6% va todo a capitalización individual. Claro. Más allá que una parte de ello sea un préstamo que luego se va a devolver, pero que de todas maneras va a ir a la capitalización individual. Entonces, entre eso de qué ganó uno y qué ganó otro, ¿cómo se resume? ¿Qué te parece si le preguntamos a la protagonista del día, la ministra del Trabajo, Janet Jara? Muy buenas tardes, ministra, ¿está ahí? Sí, buenas tardes, Angélica, Ramón, un gusto estar con ustedes. Igualmente, ministra. ¿Sobrevivió? Sí, estuvo rudo. Ha sido sumamente intenso, la verdad. Ha sido 2 años y medio de trabajo duro, que en los últimos días creció exponencialmente, días y noches, así que en realidad, bien dicho, sobrevivió. A ver, cuéntanos un poco cómo fueron estos últimos días. ¿Perdón? Cuéntanos un poco cómo fueron estos últimos días, estos días de negociación intensa que avanzaban, retrocedían, pedían más plazo para las indicaciones. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, yo diría que estuvo varias veces el acuerdo sin posibilidad de estaba cada cierto rato la fe en que podíamos lograr avanzar lo que ya además habíamos concordado al referéndum, pero fue sumamente tenso porque creo que a veces es más fácil quedarse cada uno con sus propias banderas y hablarle a los públicos objetivos que tienen los sectores políticos más que poder ponerse de acuerdo pensando en el futuro del país. Lo bueno es que primó esto último, no exento de dificultades y de miradas distintas, ¿no? ¿Cómo se logró materializar lo que parece ser más novedoso de las cosas que se venían conversando de hace mucho tiempo, pero que apareció en el último momento? Y si fue así, o si alguna vez estuvo sobre la mesa, que fue una cotización que fuese adicional por sobre el 6% para destrabar aquella forma que tal vez era un nudo esencial a resolver. ¿En qué momento apareció, ministra? No, yo creo que hace bastantes días atrás. Lo que ocurre es que cuando se hablaba del proyecto siempre se hablaba como por parcialidades. Recuerden ustedes que en algún minuto Guillermo Ramírez estuvo hablando de un 0,5 para equidad de género. Nosotros siempre planteamos que debía ser un 1 permanente, claro. Y en definitiva eso fue lo que quedó, ¿no? A esto se suma además esta cotización del 1,5 con carácter de solidaria que dura 30 años. Y que junto con el aporte fiscal que se va a hacer, porque lamentablemente la PGU no se va a poder universalizar del 90 al 100%, dado que para reconocer los años por años cotizados se requiere mayor cantidad de recursos, no alcanza con este 1,5, se formó un fondo importante de seguro social que va a permitir beneficiar a mujeres y a hombres, y a esto se suma un tercer componente que ya colocaban los empleadores, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, si uno lo mira, durante los próximos 3 años va a haber un aporte en total del 8,5% de los empleadores, de los cuales 4,5% va a ir a capitalización individual, un 2,5% va a ir a este seguro que va a cubrir expectativas de vida, sobrevivencia, invalidez, y otro 1,5% va a ir a cubrir las garantías por año cotizado. Entonces, ha sido un diseño en el cual todos hemos tenido que ceder, pensando en que se puedan cumplir ciertos objetivos que son que las personas que hoy día cotizan no queden tan atrás, ¿no? Porque realmente la PGU, el Pilar Solidario, han sido un muy buen aporte, pero en la parte en la que se cotiza es donde estamos con bajas tasas de reemplazo muy duras, ¿no? Muy difíciles de entender a la gente que hace un esfuerzo, que cotiza, pero que finalmente termina con una pensión en la mediana de las mujeres de 46.000 pesos y en la mediana de los hombres de 155.000.
Ministra, ¿y el acuerdo al que se llegó para usted, Janet Jara, es un buen acuerdo en sí mismo o es un buen acuerdo dado el contexto en que está hoy día el gobierno, el Congreso que tiene? No, yo creo que es un avance en el contexto político que hoy día existe, considerando que el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria. Tanto al gobierno como a mí como ministra nos habría gustado una seguridad social más robusta. De hecho, promovimos hasta el final la división de la industria, la participación del Estado, pero para eso necesitamos una mayoría parlamentaria que hoy día no tenemos. En ese contexto, creo que haber cedido todas las partes configura un acuerdo que permite dar viabilidad a cambios, no solo en este proyecto, sino que también en el futuro. Y yo diría que el sistema político lo hace muy bien, ¿no? Porque tener trancada una reforma durante 10 años era muy difícil de entender. Además, el contrafactual de esto, Angélica, es que entre gobiernos de 3 signos distintos se habría logrado, digamos, evitar que una reforma previsional se consolidara. Aquí hay mucho poder económico detrás, las AFP han hecho no solo lobby, no solo propaganda, sino que han intercedido siendo empresas en un debate político, en un debate de país, de mala manera a mi parecer, y han tratado de trabar que esto avance, y yo lo valoro. Por eso lo valoro, porque creo que primero requiere que todos hayamos cedido pensando en el bien del país, y en segundo lugar avanzar en la regulación de esta industria que tiene un poder tan grande y se concentra de una forma tan importante en el país, que logró que en un gobierno tanto de derecha como de centro izquierda la reforma previsional no avanzara, y hoy día logramos destrabarla, abrir una puerta que las AFP tenían trancada. Ministra, uno de los nudos difíciles de resolver y que generó críticas en las últimas horas cuando se conocía ya casi el detalle de lo que se estaba conversando en el último instante, eran los requisitos para acceder a las garantías, ¿no? Sí. Y esto de incrementar la pensión en 0,1 UF por año cotizado, y especialmente en el tema de las mujeres. Quedó al final en 13 años para las mujeres, pero la petición de parte del oficialismo incluso llegaba a que se bajara a 5. La advertencia que se hacía era que si se quedaba en 13, iban a quedar el 55% de las mujeres fuera del beneficio. ¿Eso ocurre con este acuerdo? ¿Va a quedar el 55% de las mujeres fuera de la posibilidad de tener esta garantía? Mire, lo que ha ocurrido en este caso es que la diferencia entre la cotización de los hombres y de las mujeres es tan brutal, digamos, que en el caso de los hombres con 20 años estamos hablando casi del 70% de los hombres que han incluido. Para llegar al 70% de las mujeres, o al 68% para ser más exacta, esto tendría que bajar a 8 años. Nosotros se lo hicimos saber reiteradamente a los senadores de Chile Vamos, pero en este tema ellos pedían 15 años de cotización. Se logró bajar a los 13 años, que deja casi la mitad igualmente afuera, y entendemos que hay una indicación de las senadoras que han estado bregando porque esto cambie, digamos. Yo creo que es una conversación bien dramática porque choca con la realidad previsional de las mujeres, más allá de las intenciones que cada una o cada uno pueda tener. Ministra, y creo que esta discusión va a ser buena parte de lo que se va a tomar la agenda mañana. Exactamente, ahí quería llegar porque ya vivimos... Perdón, el título le coloco yo. Ya vivimos el trauma de la ley corta de la ISAPRE, en donde también celebramos en la noticia del titular mayor de que iba a haber devolución de dineros cobrados en exceso, pero después cuando llegamos a la práctica nos dimos cuenta que la distribución permitía que se pagara en tantos años que parecía irrisorio el pago. Entonces, mi temor, y se lo traspaso mi temor, que si esto queda de esta manera, muchas mujeres que están escuchando y que han escuchado la discusión durante todo este tiempo de que esto le va a permitir mejorar sus pensiones, podría darse el caso que si queda tal cual con un límite de 13 años, se den cuenta que ellos no van a estar en el beneficio y se sientan tremendamente desesperanzadas o engañadas por el acuerdo que se firma. Sí, mire, déjeme al respecto comentar 2 cosas. Lo primero es que la situación que se dio con la ISAPRES, por responsabilidad exclusiva de las ISAPRES, que estuvieron durante años sin hacer caso de los fallos que el Poder Judicial emitía, efectivamente generó una situación en la cual yo misma señalé que era una burla para los cotizantes, ¿no? Por eso mismo, ahora hay 2 cosas que quisiera comentar al respecto. Dentro de los beneficios de esta reforma previsional viene una compensación
compensación a las mujeres por mayor expectativa de vida. ¿Qué quiere decir? El llamado bono tabla, chileno, ¿no? Es que, claro, algunos le llaman bono tabla, pero básicamente que las mujeres no sean Angélica, perdón, ¿qué dijo, ministra? Que la perdimos. Que las mujeres no sean castigadas por el hecho de vivir más en su pensión. Ya. O sea, ya tienen suficientes lagunas previsionales, informalidad, menores salarios, tareas de cuidado y además por vivir más que su pensión se tenga que calcular con una tabla, que los sistemas de seguridad social son mixtas las tablas entre hombres y mujeres, pero aquí como el individualismo impuesto por la capitalización individual, ¿cierto? Y por todo el sistema ha calado no solo legislativamente, también culturalmente. Es difícil generar mecanismos que permitan solidaridad entre hombres y mujeres. Ahora ese mecanismo viene en la ley, pero la realidad de las mujeres es tan dramática que este promedio de aumento de pensión, por le llama, que casos podría haber significado una cifra muy menor. O sea, muy menor, porque hay mujeres que han cotizado pocos años. Claro. Entonces, a eso se le puso un piso, que es un piso que es 0,25 UF y que significa aproximadamente 10 pesos. ¿Ya? Porque no puede ser que dentro de los beneficios de la reforma previsional se establezca un beneficio que sea menor a eso, francamente. Y de ahí en adelante, ¿no? La que tiene un 11% de diferencia, que tiene una mayor acumulación en su cuenta individual, esto va a ser más plata y va a generar, por cierto, una compensación más significativa. Pero en segundo lugar, respecto de la garantía, o lo que se denomina la garantía por años cotizados, hay un tema que las senadoras han hecho presente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Chile, Ramón, las mujeres cotizan tan pocos años que si uno viera y generar un beneficio que fuera desde incluso el año 1 cotizado para cubrirlas a todas, este beneficio por un año cotizado sería 3.700 pesos. Por eso uno tiene que poner un piso. Y es en el piso donde las senadoras han manifestado una disconformidad a partir de que efectivamente desde los 13 años en adelante quedan muchas mujeres afuera. Uh-huh. Ministra, y la que yo entiendo, o sea, tiendo a ver que es la espina en su corazón, son las AFP. Usted ha sido muy crítica de las AFP siempre y sobre todo también en los últimos días por distintas razones, pero dice la minuta, el resumen que hace el gobierno del proyecto, de las indicaciones que se presentaron, dice que con esto las AFP van a quedar más debilitadas. Yo lo que alcanzo a ver es que las AFP sin duda van a tener más competencia, pero se sigue de Así eso, es. de que van a quedar más debilitadas, porque que tengan más competencia no necesariamente significa que quedan debilitadas, significa que tienen más competencia. ¿Qué piensa usted? Yo pienso tres cosas: que las AFP le han hecho un daño tremendo al país oponiéndose a las reformas previsionales. Y ayer además nos enteramos que este vehículo a través del cual, cierto, hace la propaganda, que es la Asociación de AFP interviniendo en un debate político, no ha presentado debidamente su estado financiero al Ministerio de Economía, para lo cual entiendo se va a realizar una investigación, y me parece sumamente grave la falta de transparencia, sobre todo cuando le exigen a todos los demás transparencia y mostrar datos y esta información se encuentra oculta. En segundo lugar, creo que la industria en particular hoy día, con todo lo que se puso a la licitación de actuales afiliados y después de 15 años que esta propuesta está sobre la mesa, claramente no va a ser la misma industria que era hasta ahora. Va a haber una baja en las comisiones producto de la competencia, van a haber nuevos inversores además, aunque hicieron todo lo posible porque esto no ocurriera, y efectivamente van a poder seguir existiendo, pero no de la misma forma en la que han existido hasta ahora. Va a entrar además el Instituto de Previsión Social en esta materia, la Tesorería General de la República, en materia de cobranza previsional. Entonces el sistema va abriendo una puerta que tenían trancada las administradoras de fondos de pensiones, y seguramente se van a necesitar más cambios, pero eso será motivo de otros cambios y de otras reformas. ¿Innecesario o sigue siendo necesaria entonces la idea de algunos parlamentarios oficialistas de entonces pedir una cuarta papeleta para dirimir esto en la próxima elección? Mire,
En ese tema en particular, yo creo que los parlamentarios siempre tienen muchas iniciativas, pero hoy día lo que nosotros estamos es en sacar el acuerdo por el que estamos valorando y contentos por haberlo logrado después de tanto tiempo. Así que nuestro énfasis está puesto ahí y nuestro camino seguramente después va a seguir adelante, pero si va a tomar ese rumbo u otro, me parece que es una discusión posterior, porque hoy día después de recién años estamos, ¿cierto? De 10 años, perdón, celebrando una aprobación en general de la idea de legislar de forma unánime. Y eso es algo muy positivo. Ya, lo pongo en ese sentido en una situación hipotética, porque están celebrando de manera unánime porque se ha llegado a un acuerdo después de todo lo que ha costado y efectivamente es algo para celebrar, pero nadie está quedando completamente contento. Todos han tenido que ceder, usted misma, hay cosas que le duelen, sí, claro, que le cuestan. ¿Qué pasaría? No tenemos elecciones legislativas en tanto tiempo más y presidenciales, o sea, en un año más vamos a estar, menos de un año vamos a estar en eso. ¿Qué pasaría con este acuerdo si se aprueba tal como está y cambian las mayorías a favor suyo? ¿Qué va a empujar usted? Bueno, ¿que el acuerdo se respete o que se modifique? Bueno, el acuerdo ya a esa altura va a estar convertido en ley, claro, porque nosotros esperamos que esto se legisle ahora. Si después hay que hacer algún otro tipo de cambio en los sistemas de pensiones, es algo normal que siempre ocurre, pero tendría que ser adivino hoy día para lo que pase, ¿no? Lo que le puedo decir es que hoy día se logra un hito importante, que seguramente tiene marcos que no eran los que a todos nos hubiesen gustado, que efectivamente el gobierno propuso la eliminación de las AFP y sin mayoría parlamentaria, porque es un dato real, no fue posible, y sí van a haber posibilidades de que haya nuevos inversores, que participe el IPS y que haya licitación y que haya también estas comisiones, ¿no? Con premios y castigos asociados a las rentabilidades que producen tanta indignación en la ciudadanía cuando ve que todos los meses igual tiene que pagar aunque su fondo siga perdiendo. Pero todo lo que venga después, en materia de después, por ahora estamos concentrados en valorar este acuerdo, en ver, cierto, lo que hemos podido avanzar y lo que nos va a quedar pendiente como alianza política también para el futuro de otros cambios que se puedan proponer, pero que serán tarea de los días del día de mañana, no lo digo en términos literal, sino que en el futuro, digamos. Y con el estado actual, con las indicaciones que hay ingresadas en este momento, ¿usted puede decir cuánto subirían, cuál es el rango en que subirían las pensiones? Sí, claro. Nosotros aspiramos, más que aspiramos, hemos hecho cálculos respecto de las personas con tasa de reemplazo que tienen más baja, que son las personas que han cotizado, ¿no? Porque hay que recordar que la tasa de reemplazo es el porcentaje que representa mi primera pensión respecto de mi salario. Y por tanto el problema que tenemos es que en los primeros 2 quintiles tenemos tasas de reemplazo más altas porque estamos hablando de personas, los primeros 2 quintiles saldo de pensión, estamos hablando de personas que o no tenían remuneración o tenían salario muy bajo, y esto en el tercer, cuarto y quinto quintil va a generar un aumento significativo en la tasa de reemplazo que va a ser del orden del 50 al 70% dependiendo de la cantidad de años cotizados. Ya, perfecto. Y ministra, ¿qué sigue ahora? Esto es porque, entre otras cosas, perdón, Angélica, ¿Sí? Esto es porque, entre otras cosas, las pensiones son tan bajas que una UF o 2 UF hace una gran diferencia en la tasa de reemplazo. Claro. Ya, y ahora, más el aumento de la PGU. ¿Ahora qué sigue? Porque ya, esto se vota, sigue en la Comisión de Trabajo mañana. ¿Y cuál es la expectativa? Hasta total despacho mañana. Ya. Y después se va a la Cámara. No, a la sala. Después se tiene que ir a la Comisión de Hacienda, que esto sería el lunes. Uh-huh. Hay cierta coincidencia de varios parlamentarios que están en ambas comisiones. Por ejemplo, el senador Lagos Weber nos ha acompañado en toda la tramitación sin ser integrante de la Comisión Trabajo, pero sí de la Comisión Hacienda. Y así se dan varios casos más, ¿no? Seguramente ahí va a haber otra conversación respecto de lo que a esa comisión les competente, ¿no? Que es la sostenibilidad fiscal, el marco presupuestario, todo lo financiero. Y luego de eso debiera pasar a la sala del Senado. Si esto cursa bien y nosotros tenemos, en base a estos 2 años y medio de tramitación, un debate que pueda ser, yo diría, efectivo, esperamos que esto pueda pasar rápidamente a la Cámara de Diputados y verse en tercer trámite. ¿Y cómo ve la Cámara? Porque en el Senado, bueno, son menos, es más fácil hacer las cuentas, pero sobre todo, además, en su propio sector, ¿cómo cree que va a ser recibido? ¿Qué señales ha recibido de cómo está siendo recibido la propuesta?
Mire, lo más curioso de todo esto es que todas las señales que recibimos en torno a que el proyecto tenía esta falencia o esta otra falencia, o se suponía que no contenía aquello o que contenía esto otro, fueron previo a las indicaciones. Entonces, sin dato concreto, ¿no? Hoy día estamos abocados también a conversar con los parlamentarios, como lo hemos hecho con los miembros de la Comisión Trabajo del Oficialismo durante todo este tiempo. Eso no se ha dejado de atender, pero seguramente habrán algunos diputados y diputadas que tendrán dudas y vamos a estar disponibles para responderlas. Aquí hay un tema, yo creo que bien de país, ¿no? De Estado, porque uno igual tiene una tendencia a enamorarse de sus propias ideas. Pero la verdad es que cuando no se es mayoría parlamentaria, es bien difícil hacer que esas ideas cursen, y creo que los que somos de izquierda, al menos como en mi caso, hemos visto muchas veces que cuando uno se pone entre el todo y nada, queda con nada. Algunos creen que a lo mejor esa es la mejor forma de avanzar. Yo me he convencido, después de haber visto que en un gobierno de centro-izquierda, como fue el gobierno de la presidenta Bachelet, que se bloqueó todo y no se logró avanzar nada, y luego en el gobierno de derecha el presidente Piñera tampoco se logró avanzar nada, creo que no haber avanzado en este gobierno habría sido muy consolidador del poder de las AFP. Por eso creo que el acuerdo que se consiguió acá tiene claramente una potencia importante, porque abre nuevos caminos, y espero que así lo puedan ponderar todos los parlamentarios, tanto del oficialismo como en los marcos que la oposición converse con sus propios parlamentarios. Creo que sería interesante poder dar una señal concreta de un sistema político, además que es capaz de resolver lo que tiene trancado hace 10 años, ¿no? Ministra Jara, vuelvo al punto de lo que comentábamos al principio, cuando yo le preguntaba de cómo había surgido la idea para destrabar uno de los puntos principales, que es avanzar desde los 6 puntos porcentuales adicionales a uno adicional para explicar cómo se van financiando los distintos instrumentos que se señalan. Y lo digo porque si se fue esto también socializado, conversado con el mundo empresarial o el mundo de las pymes. Lo digo porque hoy día la Cámara de Comercio de Santiago ha señalado sus aprehensiones respecto de incrementar otro punto más allá del 6, por el impacto que podría tener en el mercado laboral. Dice que recae sobre los empleadores un costo adicional para incrementar estas cotizaciones, y dicen que es importante aplicar, si es que se va a hacer, criterios de gradualidad condicionado, dicen, y esto tal vez es lo más novedoso, a indicadores como las tasas de desempleo, la informalidad o el crecimiento económico. Yo entiendo de esta declaración que sería como se puede seguir aumentando siempre y cuando se consigan ciertas metas de crecimiento, de empleabilidad, etcétera. Eso no está contemplado en el acuerdo. Esto tiene una gradualidad que está establecida para llegar a ese aumento de cotización en un calendario de años establecido, ¿no? Mire, la cotización del empleador se viene discutiendo desde hace 10 años. Si hubiésemos logrado ponernos de acuerdo, ya cualquier gradualidad habría transcurrido. Nosotros sabemos que muchas veces las pymes en particular tienen más dificultades, es efectivo. Por eso el proyecto de ley contempla una gradualidad de 9 años. Ahora bien, si uno lo mira desde una perspectiva más integral, lo que ha ocurrido en Chile es que durante 43 años los únicos que han debido soportar sobre sus hombros la cotización previsional son los trabajadores. Y esto no ocurre en los demás países, digamos. El aporte de los empleadores es algo que existe en todos lados, y que en general la cotización sumada de trabajadores y empleadores, suma a cerca de un 18,9%. Entonces, si uno lo ve, entendiendo las dificultades, lo que se hace en la ley es promover una fórmula de gradualidad más larga que incluso la cantidad de puntos, porque siempre eran 5 puntos en el proyecto de la presidenta Bachelet y eran 5 años, hay que recordar eso. Eran como 1 punto por año, ¿no? En el proyecto del presidente Piñera, no me acuerdo exactamente en este minuto, pero me parece que también era 1 punto por año. Hoy día se da un poco más de alargue, pero lo que busca es llevar a Chile a lo que existe en todos los sistemas de pensión y no dejar solamente de cargo del trabajador lo que ya ha tenido que soportar por sí solo por 43 años. Entonces esto en algún minuto se tiene que equilibrar. Seguramente si lo hubiésemos hecho 10 años atrás ya estaríamos con esta gradualidad completada, y ahora vamos a tener 9 años para incorporarlo.
Ya, por lo tanto, las aprehensiones, leo textual lo que dice el comunicado de la Cámara de Comercio, ¿Sí? dice lo que llevaría a un incremento del desempleo, una reducción en la fuerza laboral formal y un mayor incentivo hacia la informalidad. Y además, más nubarrones sobre el horizonte, dicen, porque los recursos que efectivamente ingresarán como ahorro al nuevo sistema previsional serán considerablemente menores a los proyectados, ya que la cantidad de cotizantes disminuirá producto de un mayor desempleo. Ese es el panorama como que dibujan con esto. Mire, creo que cada uno de los sectores que han opinado en este debate tienen el legítimo derecho de hacerlo. Nosotros hemos estado recuperando crecimiento, empleo, controlando inflación, pero hay algo que es indiscutible, que este proyecto de reforma previsional y que esperamos que se apruebe, lo que hace es precisamente promover la formalidad. Precisamente, por eso tiene una garantía por años cotizados por 30 años, porque hoy día mucha gente está en la informalidad porque se pregunta legítimamente para qué va a cotizar si luego va a salir con una pensión de 20, de 30 o de 40 mil pesos. Y eso es una realidad a la que no se pueden cerrar los ojos. Por eso creo que hay que tener a la vista estos elementos, porque el tema no se trata solamente de que sean los trabajadores los que se hagan cargo de esto. Ya han sido largos 43 años de esto. Los empleadores también tienen que aportar y van a tener un tiempo prudente de 9 años de una noticia que ya saben hace 10 años para que estos ajustes se produzcan. Ministra, y en ese sentido, ¿no hay un asunto también como con la participación? Porque hoy día se presentan las indicaciones y hay un plazo muy breve para que esto esté saliendo. O sea, si todo sale como usted quiere, esto se estaría terminando de despachar a finales de mes. ¿Qué pasa como con la ciudadanía que no va a alcanzar, o distintos sectores, grupos de interés, no va a alcanzar tal vez como a digerir lo que están planteando y ya tienen los parlamentarios que estar votando? Hay un tema ahí, ¿no? Bueno, dos cosas al respecto. La primera es que si este proyecto pasa para marzo, no es por ser pitoniza ni nada de eso, lo más probable es que la reforma previsional no se logre concretar, porque los incentivos puestos en las posibles candidaturas, en hacer de esto un tema electoral, como nos ha pasado todos los años de este gobierno, que ha habido plebiscitos, ha habido elecciones municipales, otro plebiscito. Cada vez que hemos estado cerca de un acuerdo y se acerca un evento electoral, las posiciones políticas se polarizan y el acuerdo se cae. Esto ya pasó todos estos años, estos 2 años y medio. Y lo segundo es que este debate no es de hoy día. Este debate lleva 2 años y medio desde que el presidente Boric ingresó su propuesta de reforma previsional, pero además lleva 10 años en el país. Entonces, en realidad, lo planteo de la siguiente forma. Yo he escuchado a algunos parlamentarios o diputados en particular que les preocupa, ¿cierto?, el tema de los plazos, y nosotros, por cierto, con los integrantes de la Comisión de Trabajo estamos permanentemente al día, en particular con los del oficialismo, porque sabemos que juegan en esto un rol muy trascendental, ¿no? Por algo hay comisiones técnicas en el Congreso. Pero el proyecto estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados, 14 meses donde se hicieron múltiples intentos por construir un acuerdo y lamentablemente no se pudo. Hoy día el marco del acuerdo es este, seguramente los parlamentarios van a plantear sus puntos de vista, pero ya a esta altura, solo considerar que si esto pasa para marzo, que es una posibilidad porque los parlamentarios son autónomos en sus decisiones, nosotros respetamos su autonomía, por cierto, como autoridades elegidas popularmente, lo que va a ocurrir es que esto se va a terminar yendo a una comisión mixta donde el oficialismo y la oposición están empatados y donde además la agenda de elecciones parlamentarias y presidenciales se va a tomar el debate. Ojalá no ocurra eso y ojalá se pudiera sacar, ¿no? Pero la experiencia, al menos a mí, me ha demostrado que estos últimos 2 años y medio, cada vez que hemos estado cerca de un acuerdo, eso es lo que ha ocurrido. Ya, y lo último, porque tendremos a lo mejor que todos poner de nosotros, no sé, yo creo que este debate lleva tanto tiempo, para algunos parlamentarios o para algunas opiniones, cierto, puede que no sea un tiempo suficiente, pero yo lo que les puedo decir es que lo que veo en los pensionados es que para ellos ha sido un tiempo abusivo el que nos hemos demorado. Necesitan una respuesta, entonces todo depende del punto de vista que se mire. Ministra, y
Y si esto sale bien, se despacha la reforma de pensiones, bueno, va a ser un logro importante para el gobierno y va a aparecer usted asociada a alguno de los proyectos importantes que ha empujado este gobierno, la ley de 40 horas, salario mínimo, reforma de pensiones, y como andan buscando, claro, la ley Karin, andan buscando candidatos, no sé si usted estará pensando, porque yo veo que andan a la pesquisa de candidatos, sobre todo en su sector, ¿está pensando en algo por ahí? No, nada de eso. La verdad, yo soy de una cultura política en la cual la política no se concibe como una carrera personal. Yo soy del Partido Comunista y nosotros tenemos otra forma de resolver el ejercicio de nuestro liderazgo. Así que nada de eso. Lo único que estoy pensando hoy día es que ojalá podamos sacar esta reforma, debilitar la industria de la AFP, tener más actorías, continuar luego con nuestra agenda en esta materia y subir las pensiones de las personas que llevan demasiado tiempo esperando. Nada más. Esa es mi tarea, en lealtad y compromiso con el gobierno del presidente Boric. Ministra Janet Jara, muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotros en la radio. Buenas tardes. Oye, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.